Sin duda, la igualdad de género es un motor fundamental de crecimiento económico, de justicia social y de prosperidad en general. Y lo hemos visto en el caso de España, en el ejemplo de nuestro país. Yo creo que es claro con respecto a que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha sido uno de los grandes motores de prosperidad desde la llegada de la democracia. Y en los últimos años hemos desplegado un conjunto de políticas precisamente orientadas a reducir esa brecha que se genera con la maternidad, que es probablemente el factor más discriminatorio en el mercado de trabajo. Las políticas de educación de 0 a 3 años, la igualación de la baja de maternidad y paternidad, la reforma laboral, estoy segura de que hablaremos de todo el conjunto de políticas que van en esa dirección. La escuela gratuita de 0 a 3 años es sin duda un factor fundamental, no solo desde el punto de vista, ni siquiera principalmente desde el punto de vista de la conciliación de la vida laboral y de la vida familiar, sino sobre todo desde el punto de vista del capital humano. Son muchos los estudios, como usted muy bien decía, que señalan que este es un factor de productividad, de crecimiento y de prosperidad mirando al futuro. Y sí, por eso uno de los objetivos fundamentales del plan de recuperación, y hay un volumen muy importante de inversiones destinados a justamente la extensión de las plazas educativas públicas gratuitas de 0 a 3 años, y se están desplegando y aumentando las plazas por parte de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en el ámbito educativo, con los fondos europeos Next Generation, en una apuesta muy clara por la educación de 0 a 3 años y todo el sistema educativo y la formación profesional como el gran ascensor social y el gran factor de aumento de la productividad y del crecimiento potencial. Yo creo que siempre tenemos que aspirar a alinearnos con los países más avanzados del mundo, pero no tenemos que perder la perspectiva de que en este momento España es el cuarto país en términos de igualdad de género, solo por detrás de Suecia, Finlandia y Dinamarca. El avance en estos últimos años es espectacular, en mi opinión, y probablemente la equiparación de la prestación y de la baja de maternidad y paternidad es la medida que de forma individual puede tener un impacto más importante para eliminar la discriminación en el mercado de trabajo, sobre todo a la hora de contratar a hombres y mujeres. Tenemos que ver el recorrido, esta es una medida que se ha puesto en marcha plenamente el año pasado, y tenemos que ver el recorrido y el impacto que puede tener esta medida, pero creo que ya con esta equiparación que pone a España entre los países más generosos y más ambiciosos en este terreno, yo creo que ya con esta medida hemos dado una muestra muy clara de que España quiere estar a la cabeza y entre los países más avanzados en este terreno. Yo sí, soy firmemente partidaria de las cuotas, y además mi posición sobre este tema ha evolucionado mucho a lo largo de mi carrera profesional. Cuando yo entré a trabajar pensaba que no había ninguna discriminación, pensaba que salíamos más o menos de la carrera pues, con las mismas oportunidades. Entré a trabajar pensando que todos teníamos las mismas oportunidades, y la verdad es que yo he tenido una carrera profesional muy positiva y con un progreso muy rápido, pero cuando llegué arriba me di cuenta de que necesitamos cuotas, estoy absolutamente convencida, porque si no, no se consigue ese step change, ese nudge, ese cambio, ¿cómo diríamos? No se consigue un salto que nos permita estar en una situación que sea verdaderamente sostenible en el tiempo. Mi experiencia es que la presencia de mujeres en un determinado ámbito, si no tiene una suficiente magnitud y duración, es fácilmente reversible. Y por eso creo que es muy importante, por lo menos durante un cierto tiempo, tener una política activa de presencia de las mujeres. Y además, le digo la verdad, a lo largo de mi carrera yo no he visto nunca que las cuotas hayan llevado a la selección de mujeres de peor calidad que los hombres. Yo creo que en general, mi experiencia es que si no se produce un salto cuantitativo suficiente o una presencia suficiente de mujeres durante un tiempo
suficiente, puede haber una reversión o una marcha atrás en la presencia de las mujeres. Sin embargo, una vez que tenemos una presencia suficiente y durante un tiempo de las mujeres en un determinado ámbito, se produce un cambio en el propio funcionamiento de ese organismo o esa organización, que hace que ya sea natural el que haya esa tendencia a la igualdad o a una mayor igualdad en la presencia masculina y femenina, pero necesitamos dar ese impulso inicial y que tenga suficiente magnitud para que se produzca el cambio en la propia en la propia gobernanza y la dinámica de las organizaciones. Mi experiencia es que una vez que se da ese salto es mucho más difícil volver atrás, porque las propias organizaciones se dan cuenta de que la diversidad es un valor añadido y lleva a mejores decisiones, a mejores resultados empresariales y por tanto hace mucho más difícil el volver atrás. Pero si no se produce con suficiente magnitud y con suficiente duración, puede ser transitoria, puede ser efímera, ¿no? esa situación. Así que yo no conozco esos estudios que usted dice, porque es una experiencia anecdótica, es verdad, pero mi experiencia es muy clara con respecto a los beneficios en un primer momento, y luego afortunadamente ya no hacen falta, porque la propia organización de forma endógena lleva a esa participación paritaria o proporcional, ¿no?, de hombres y mujeres. Sí, creo que es fundamental la visibilización de las mujeres. Es muy importante que las niñas tengan ejemplos de lo que pueden llegar a ser. No se refiere solo al tema de liderazgo o de presencia en posiciones directivas, sino, por ejemplo, y es muy importante, la participación de las mujeres en los estudios STEM, que es donde van a estar los trabajos de calidad bien remunerados del futuro. Es fundamental que las niñas tengan ejemplos que les permitan ver que pueden ser, no solo en el ámbito de la biomedicina, que ahí sí que las biociencias, las ciencias de la salud, sino también las ingenierías, la informática y todas esas profesiones que son donde van a estar los trabajos de calidad del futuro. Creo que es fundamental la visibilización, porque si las niñas no tienen ejemplos, ni siquiera imaginan que pueden llegar a esos puestos. Pero es interesante porque, de nuevo, mi experiencia personal, evidencia anecdótica, es que ha sido fundamental mi participación en algunos paneles para que se eligiese a las mujeres. Hombre, a falta de tener una presidenta, tenemos 3 vicepresidentas, o sea, realmente, y un presidente feminista. Verdaderamente yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de la situación de nuestro país, y de hecho cuando vamos a foros internacionales, España destaca como un ejemplo de participación casi paritaria en el Congreso y el Senado, de participación casi paritaria o más que paritaria en el Gobierno, y 3 vicepresidentas del Gobierno. No hay ningún otro país que tenga una representación tan importante de mujeres en los cargos públicos. Yo creo que ese avance sí que ya está muy consolidado en nuestro país. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en el sector privado, aunque hayamos pasado de una participación de mujeres en los órganos de administración, los consejos de administración de las empresas. Hemos avanzado del 11% al 31% en 10 años, ¿no?, desde 2012 hasta ahora. Es un avance muy importante. Queda camino por recorrer, pero yo creo que España es un ejemplo justamente de progreso y de avance. Y además España se caracteriza por tener una sociedad bastante igualitaria. En todas las encuestas que salen, los euromonitores, destaca España como un país en el que el 93%, si recuerdo bien, de la población considera que las mujeres tenemos la misma capacidad que los hombres para desarrollar un mismo puesto de trabajo. Nos sorprende ver que estos porcentajes son mucho más bajos en países del entorno europeo, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de igualdad de género, mi primer sentimiento es siempre el de orgullo por lo logrado, mi orgullo por el compromiso del Gobierno con la agenda feminista, y luego pues la ambición de seguir avanzando, claro, en una dirección que está clara no solo por razones de justicia social, sino por pura racionalidad económica, por lo que no podemos desaprovechar el talento del 50% de la población. Bueno, yo creo que en general somos complementarios. En general la diversidad enriquece los debates y por tanto son distintos puntos de vista, y siempre las sinergias creo que llevan a mejores decisiones desde el punto de vista público y desde el punto de vista privado también. Sí tengo muy claro que nuestro Gobierno desde 2018
tiene una agenda feminista muy clara y muy marcada. En los primeros consejos de ministros que tuvimos en 2018, en el verano de 2018, dedicamos mucho tiempo a hablar de pensiones mínimas, de vacaciones escolares, de comedores escolares, temas que muy probablemente un Consejo de Ministros sin una agenda feminista pues no se hubiera dedicado la atención y el cuidado. Una de las primeras decisiones que tomamos, esto es un poco de detalle, no para poner por escrito, ¿no?, pero de las primeras decisiones que tomamos fue doblar la dotación para los campamentos escolares. ¿Y por qué? Porque los niños al volver del verano habían perdido 4 kilos. No comían al no tener los comedores escolares durante las vacaciones de verano. Entonces, ese tipo de debates que tuvimos, dudo mucho que un gobierno sin una agenda feminista y quizá con una menor participación de mujeres se hubiera dedicado a hablar de temas que son tan importantes para la realidad, ¿no? O sea, que la sensibilidad, creo que son las dos cosas, ¿no? El tener un gobierno con una diversidad de puntos de vista y de perfiles enriquece los debates, y luego es muy importante tener una agenda feminista muy clara, es decir, que cada decisión siempre pensemos en el ángulo de impacto sobre las mujeres, y eso nosotros lo hacemos desde 2018, todas las decisiones se pasan, digamos, por el prisma o por las gafas moradas, ¿eh? Pues mire, este es un tema que ha sido prioritario para nosotros desde hace 4 años, más de 4 años, y hemos tratado de desplegar políticas de información, políticas en el colegio, dar ejemplos, políticas de mentoring, vamos, ¿cómo se dice?, de tutelaje o de ejemplos, ¿no?, de mujeres. Nosotros, desde el Ministerio, en el ámbito digital, impulsamos mucho la participación de mujeres en los colegios para explicar, porque efectivamente se ha demostrado que es entre los 7 y 8 años cuando las niñas deciden que esto no es para ellas. Y muchas veces es por los prejuicios con respecto a lo que es lo que van a hacer con esta profesión. Por ejemplo, hay esa imagen de que el informático es una persona que está encerrada simplemente mirando números en un ordenador, cuando en realidad la tecnología es clave para resolver los problemas sociales de nuestro tiempo, ¿no? Y hay que explicarles, para motivar a las niñas, se ha visto que es muy importante que entiendan para qué sirve ese trabajo, qué pueden cambiar en el mundo gracias a ese trabajo. Estamos en ello, y yo me doy cuenta de que este es un tema que no puede ser responsabilidad solo del gobierno. No podemos solo desde el Estado o desde el gobierno hacerlo. Es que requiere una acción conjunta de la sociedad, de los medios de comunicación. Si los ejemplos que se dan a las niñas son de que no van a poder... Personalmente, cada vez que veo un evento en el que todos son hombres los que participan, y aún seguimos viéndolo, y lamentablemente pues creo que todas las instituciones, que todos los organismos, que todas las empresas tendrían que darse cuenta de la importancia que tiene visibilizar y dar una voz a las mujeres, para que las niñas vean ese ejemplo, que pueden ser vicepresidentas del gobierno, que pueden ser astronautas, que pueden ser científicas, que pueden desarrollar las vacunas. Desde luego, por nuestra parte, el compromiso es total y el empeño es todos los días, pero me doy cuenta de que necesitamos que el conjunto de la sociedad ayude en esa dirección. No, yo creo que es que hay más obstáculos, somos las mismas, pero está claro que en el sector público hay una mayor facilidad para la conciliación de la vida profesional y la maternidad, probablemente, ¿no? Porque el hecho de tener una seguridad en el empleo pues da un marco que puede ser más favorecedor en este sentido. Pero el gran reto es, por supuesto, que el sector privado también permita el desarrollo de esas carreras profesionales. Yo pienso que somos las mismas mujeres, con la misma ambición, y simplemente te encuentras con un marco más favorable o menos para poder desarrollarte plenamente, ¿no? Desarrollar tu potencialidad en el plano profesional, pero también en el plano personal. Pues los mismos que cualquier otra mujer profesional, desde el punto de vista de la maternidad, desde el punto de vista de la conciliación, de esa dimensión profesional y personal, y los mismos obstáculos también relacionados con la propia dinámica de las organizaciones, ¿no? La dificultad de hacer tu voz oír, la dificultad de tener
de ocupar, ¿no?, el espacio en una reunión. Por eso yo ahora, siempre que puedo, ayudo a que justamente las mujeres se sienten a la mesa, se escuche la voz de las mujeres, se atienda al punto de vista de las mujeres, porque a lo largo de mi carrera yo he vivido todos los elementos de discriminación y de obstáculo que cualquier mujer profesional está viviendo. Sí, siendo digamos, teniendo la gran suerte de que he tenido una familia que me ha apoyado, que he tenido unos hijos, digamos, que he podido tener esta carrera profesional, porque he tenido también buena suerte en mi dimensión personal y contar con el apoyo de la familia, y luego que en el sector público pues he podido desarrollar esa dimensión personal, ¿no? Pero los mismos obstáculos. Sí. Quizá eso es lo que me hace tan vehemente. Y he dedicado toda mi carrera a ayudar a las mujeres, porque lo he vivido y no quiero que las demás pasen por lo mismo. Está claro que queda mucho camino por recorrer, y además tenemos el momento para hacerlo es ahora. Yo no me resigno a que tardemos 100 años, como dicen los estudios, ¿no?, que al ritmo que llevamos en cerrar la brecha de género. Creo que tenemos que aprovechar este momento para avanzar todo lo posible, pero me quedo con el mensaje positivo, un doble mensaje positivo. Mirando atrás, España es un ejemplo extraordinario del cambio de nuestra sociedad y de la participación de las mujeres. Creo de verdad que la participación femenina en el campo económico, político, social, mediático es uno de los grandes motores que han cambiado nuestro país desde la llegada de la democracia. Si vemos los datos de la España del año 78 y la España de 2022, no tienen nada que ver, y me quedo y esto creo que es un éxito del que tenemos que sentirnos muy orgullosos todos, hombres y mujeres. Y sin irme tan atrás, se ve que en estos 4 años las políticas que hemos puesto en marcha ya han ayudado a reducir la brecha salarial, la brecha de actividad, la tasa de paro. Todas estas brechas del mercado laboral se han ido reduciendo, y eso lo que demuestra es que las políticas públicas funcionan, que las políticas públicas tienen un efecto, y eso yo creo que nos tiene que animar para seguir trabajando en esta dirección.